4. Mire, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Estamos? Tener conceptualizaciones bastante definidas con respecto, por ejemplo, ¿qué significa esto? Director, que es dificilísimo esto. Te vamos a demostrar que no es así. Esto de acá tienes que saber qué cosa es. Esto de acá también, esto de acá también y esto de acá también. Todo súper fácil. Estos términos que tú encuentras acá, que son los datos, el número de elementos n, es el número de elementos. Acá, por ejemplo, en nuestro caso, estoy encerrando a todos los elementos que conforman una determinada tabla, ¿no? Esa tabla, lo que nosotros vamos a hacer, todo esto se llama tabla de frecuencias, lo que nosotros va a hacer, nuestro papel es rellenar los datos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una serie de criterios que ya a ustedes se les ha mencionado, pero que, insisto, vamos a recalcarlo, vamos a afianzarlo un poquito más para que tú puedas tener en cuenta. ¿Estamos? Bueno, para empezar, primero, este es el más fácil, este es el intervalo, I de intervalo. ¿Ya? Estamos, esto no te vayas a olvidar, I de intervalo. ¿Qué cosa es el intervalo? Recuerda, por favor, siempre que el intervalo está encerrado básicamente por dos características, dos símbolos. Este símbolo, ¿quién me ayuda por favor, a descifrarlo? ¿Alguien sabe cómo se llama este símbolo? Intervalo. ¿Intervalo? ¿Intervalo qué? Intervalo cerrado. ¿Qué significa el intervalo cerrado? Que tú vas a considerar ese elemento. ¿Qué elemento, director? Pues acá el elemento 10,2. Tú lo vas a considerar dentro del conjunto de elementos que se encuentran dentro de este intervalo. Tú lo vas a considerar al 10,2. Ahora la pregunta de los 5 millones, criaturas. ¿Qué significa este intervalo? El intervalo abierto. El intervalo abierto, criatura, recuerda, ¿qué te dice? Te está diciendo que no vayas a considerar, por favor, al 11,7 como parte del conjunto solución o dentro del intervalo. Tampoco lo consideres al 13,2 ni al 14,7. Pero como acá está cerrado, bueno, las cosas cambian. ¿Qué significa? Que sí lo vamos a considerar al 16,2. Director, no lo entiendo ni jota. No importa, no te preocupes, ahorita lo vas a entender. Por ejemplo, ya, miren, si acá esto es 10,2, te está diciendo 10,2 y 11,7, 10,2 y 11,7, acá hay una serie de términos que deben estar. ¿Qué número de términos? Por ejemplo, el 10,2, claro que sí. ¿Lo vas a considerar? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. A ver, pregunta, ¿lo voy a considerar al 10,5 dentro de este grupo de intervalo? Sí, claro, porque está dentro de este rango, ¿sí o no? Está dentro del 10 y el 11. ¿El 11,2 lo vamos a considerar, sí o no? También, claro, porque está dentro de este rango, mira, ve, ¿no? ¿El 13 lo vamos a considerar? No, pues acá ya está 11,7, no puedes considerarlo. ¿Al 14? Tampoco, obviamente. ¿Al 16,2? Tampoco. ¿Al 13,7? Tampoco. ¿Al 12, jóvenes? Tampoco, claro que no. ¿Al 10,9? Sí, bueno, claro que sí, pues, ¿no? Ya, director, recién entendido. Entonces, dentro de este intervalo, ¿cuántos números existen? 4. Cuenta, 1, 2, 3 y 4. Eso es así, de simple. ¿Ya? Chicos, y así sucede lo mismo con... Disculpe. Y así sucede con este intervalo de acá, este otro intervalo y este cuarto intervalo. ¿Estamos? Entonces se llama intervalo. Listo. Creo que hasta ahí espero que esté claro. Vamos ahora a definir y a recordar qué significa S sub I, F sub I y H sub I. Tienen un nombre ello, ¿no? Y para eso es necesario recordarlo porque recordar es volver a vivir, hijos míos, ¿no? Y es importante que lo tengas presente, ¿no? Porque eso te va a ayudar muchísimo. A ver, director, no tomamos captura. No, ahorita vamos a regresar a esa parte, no te preocupes. Ahorita vamos a regresar a esa pregunta. Lo primero que tienes que entender qué significa S sub I. F sub I, F minúscula sub I, F minúscula sub I significa frecuencia absoluta. ¿Y qué cosa viene a ser la frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta cumple dos conceptos que tú tienes que tenerlo en claro. Insisto, esta parte ya lo hemos desarrollado. Bueno, si quieres capturarlo, vas a capturar, te voy a dar un tiempo, ¿ya? Pero mientras toma atención un ratito esta parte. ¿Qué dice? Es el número de veces que se repite un dato en una muestra. Claro, esa es una. Y la otra característica, porque son dos conceptos que te definen, que vienen a ser prácticamente lo mismo, es el número de intervalos de una clase. Es decir, lo que habíamos hecho hace un instante.
¿no? La frecuencia absoluta de f sub 1, director, no entendí eso de la frecuencia absoluta de f sub 1. Mira, a ver, te cuento acá un poco esto. Mira, esto de acá, es la frecuencia absoluta, ¿sí? Habíamos detectado que habían 4. ¿Qué significa? Este es f sub 1, f sub 2, f sub 3, f sub 4. Por eso se llama f sub i. Acá igual, la frecuencia acumulada. Esto sería f sub 1, f sub 2, f sub 3, f sub 4. H sub i es la frecuencia relativa. Sería h sub 1, h sub 2, h sub 3, h sub 4. ¿Estamos? Entonces, esto f sub 1 es la frecuencia, en este caso, es la frecuencia absoluta. ¿Y qué viene a ser? Como te dije, tiene dos conceptos. Uno, que es el número de veces que se repite dentro de un dato. Es decir, ¿cuánto se repitió en el caso anterior el número de datos? 4 veces. Ahora, el número de elementos de un intervalo, lo que hemos hecho hace un instante. Le hemos contado cuántos números hay del 10,2 hasta el 11,3, ¿no? Entonces, ¿cuántos números habían? Habían 4. 4 veces que se repetían. Entonces, eso sería 4. ¿Estamos? Esa es la frecuencia absoluta. Nada más, así de simple. Ahora, lo que vamos a ver también es la frecuencia acumulada. ¿Qué cosa es la frecuencia acumulada? Director, son los dos F. No, esta es minúscula y esta es mayúscula. Ahora, la frecuencia acumulada se considera como tal a la sumatoria de los elementos de la frecuencia absoluta. Es decir, frecuencia acumulada existe a partir de la frecuencia absoluta. No puede existir frecuencia acumulada si no hay frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta es fácil detectarlo y hallarlo. Sí, ahorita lo vamos a hacer. No te preocupes. Entonces, la frecuencia acumulada, ¿qué cosa es? Es la sumatoria. ¿Te acuerdas que te dije que había f sub 4 en frecuencias absolutas en la tabla anterior? Entonces, eso se suma, se van sumando y eso viene a ser la frecuencia acumulada. Ahorita lo vamos a hacer, no te preocupes. La frecuencia relativa. ¿Qué cosa es la frecuencia relativa? Bueno, la frecuencia relativa viene a ser básicamente un intervalo que está dividido entre el número de datos. Por ejemplo, el número de datos al anterior, ¿cuántos datos había? ¿Alguien tuvo la paciencia de poder tomar nota o no? ¿Cuántos datos había en el anterior? El n. ¿Te acuerdas? En la pregunta que te he dado. Excelente, me encanta cuando están súper atentos. Habían 10 datos, hijos míos. Es decir, el intervalo se tendría que dividir entre la frecuencia absoluta del primer f sub 1, si vas a trabajar con el f sub 1, sobre el n, que es el número de datos, que viene a ser 10. Entonces, esta fórmula así se trabaja. El h sub 1 es igual al f sub 1 sobre n, es decir, la frecuencia acumulada sobre el número de datos. H sub 2, yo quisiera saber h sub 2, ¿cómo tendría que ser acá? Exactamente, así de simple, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ya lo han llegado a ver, vamos a verlo nuevamente ahora, no te preocupes. Frecuencia relativa acumulada, ¿qué cosa es? Es la frecuencia relativa acumulada, va a existir siempre en cuando exista la frecuencia relativa. No te vayas a olvidar. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de estas cantidades, ¿no? Se van acumulando uno tras otro. Es decir, de esta forma. ¿Estamos? Igualmente, criaturas, existe la frecuencia relativa porcentual, donde que básicamente está expresada en porcentuales, ¿no? Es decir, de esta manera, haciendo su fórmula. Insisto, todo esto lo vamos a ver en la tabla que vamos a presentar. Sería interesante que tú puedas capturar y llevar